Leo despacio porque este tiene su chicha. En un vaso calorimétrico es un termo. Es decir, es un vaso que cuando tú echas ahí cosas, el vaso no se calienta, sino que el vaso en principio no absorbe ni da temperatura a lo que vayas a hacer ahí dentro. Se han introducido 50 gramos de hielo a menos 20 grados. Es decir, yo he hecho en un termo 20 gramos de hielo frío. Frío es por debajo de la temperatura de fusión. El hielo se funde a 0 grados y yo lo he hecho a menos 20, lo he hecho más frío. A continuación se añaden 150 gramos de agua a 80 grados centígrados, agua calentita, y se cierra. Pasa el tiempo y miramos. Primera pregunta. Comprueba que se llega a fundir todo el hielo. Es decir, a ver si es bastante el agua que le hemos echado para que ese hielo se funda. O a lo mejor cuando miremos todavía queda un poco de hielo, porque no es suficiente el agua. Segundo, calcula la temperatura final de la mezcla cuando eso ya se quede en equilibrio. Datos que me dan. Y me dan calor de fusión del hielo y calor específico del hielo y calor específico del agua. ¿Os acordáis que hicimos uno que había de agua a vapor y nos daban un montón de calores? Nos daban el calor específico del hielo, del agua y del vapor. Y luego la temperatura, el calor latente de fusión del hielo y el calor latente de fusión del agua. Acordáis que eran 5 tramos, ¿verdad? Había 5 escaleritas. Las 3 que van con raya para arriba es que aumenta la temperatura y las 2 que van horizontales es que no aumenta la temperatura, pero se está derritiendo el hielo. Y ahí hace falta un calor. Su fórmula os recuerdo que era calor es igual a calor específico por latente de fusión. Latente de fusión o latente de vaporización, dependiendo del que estemos hablando. Yo en este caso voy a hacer dos dibujos para ver si os clarifican un poco el invento. Primero voy a pintar el termo. ¿Vale? En el termo yo le he echado en la parte de abajo un mazacote de hielo. ¿Vale? Vamos a pintarlo azulito que queda más bonito. No, este es un hielo nuevo que ha salido ahora. Entonces, yo aquí abajo del todo le he hecho un tocho de hielo. ¿Vale? Esto es hielo a menos... Espérate que me he perdido aquí. A menos 20 grados centígrados. Y me dicen que es una cantidad de 50 gramos. Luego me preocuparé de los kilos y de todas estas cosas. Ahora le echo agua calentita a este hielo. Espera un momento a ver qué me lo digo. Ahí está, esta es el... A ver cómo fue. Coja, coja. Ayer nos decía, explica la primera ley de Newton. Explica cuál es, explícame si es la sé. O sea, no sé si la sé. Bueno, vamos a seguir. Y te la sabes, pues la tienes que aplicar. Hasta ahí os habéis enterado más o menos de cómo iba la cosa, ¿no? Bueno, ¿qué problema añadido tiene este ejercicio? Si yo tengo que mezclar esas dos cosas y voy a suponer que al final el hielo se deshace, porque me puedo equivocar, pero si el hielo se deshace, yo salgo con hielo a menos 20, ¿verdad?
Ese hielo, en un primer fragmento, hay que calentarlo para que se ponga a 0 grados. Ahí hay aumento de temperatura. Por lo tanto, tendremos un calor 1, que lo voy a llamar, ¿verdad? Luego, ese hielo, si tengo bastante agua caliente, se tiene que derretir completamente. Y gastaré un Q2, que no hay aumento de temperatura, pero sí hay cambio de estado. Hasta ahí lo tienes claro. Y luego, ese hielo, tercer tramo, espero tener suficiente calor para que se caliente un poquito. Y llegará aquí, que será la temperatura final. En este tramo gastaré un Q3. ¿Hasta aquí lo tenéis claro? Esos 3 tramos son los que yo pienso que va a hacer el hielo. El del agua es más fácil, porque el agua nace a 80 grados, es decir, el agua viene desde aquí, ¿vale? Y este será un Q4. Este es el calor que tiene el agua, que empieza a 80 grados, ¿vale? Esto era un 0, lo pongo como referencia. Entonces, el hielo va a gastarme este, más este, más este. El agua va a gastarme este. Y llegará un momento, que es aquí, que se equilibran las temperaturas. ¿Lo has entendido hasta ahí? Pero el agua, El agua me la dan a 80 grados. si le echa el hielo, Sí, están mezclados ya las dos cosas. pero no baja la temperatura. Sí, el agua empezó a 80 y va a terminar donde Dios diga. Eso es lo que me preguntan. Yo este dato no lo sé, la temperatura final. Esta es la temperatura final de la mezcla. ¿Entiendes, no? Entonces, yo ese dato no lo sé, es el que me pregunta. Bueno, me hacen 2 preguntas. Me dicen, se descongelará todo el hielo y temperatura final de la mezcla. Yo, así a bote pronto, veo que tengo 50 gramos de hielo y le meto 150 gramos de agua. Yo calculo, o adivino, o preveo, que estos 150 gramos de agua a 80 grados van a ser suficientes para descongelar todo el hielo, incluso calentarla un poquito. Yo puede ser que me quede aquí. Consigo descongelar el hielo, pero no se calienta. Puede que me quede aquí. Consigo descongelar un poco de hielo, pero otro poco se queda sin descongelar. Puede que me quede aquí. Consigo que el hielo se caliente y punto. O puede que me quede aquí. Puede que consiga que el hielo se caliente un poquito y ¡pum! No consigo ni una gota de agua del hielo ese. Pero yo no sé dónde me voy a quedar. Eso me lo van a decir las ecuaciones. Pero en principio, igual que en las poleas os decía, ¿para dónde se va a mover esto? Para la izquierda. Pues sobre eso yo hago mi ejercicio. Si al final me sale la temperatura final de 7 grados, digo, he acertado. Pero si me sale de -2, digo, coño, pues no he acertado. Se ha quedado por aquí abajo. ¿Vale? No es fácil que lo pongan tan complicado. Es decir, la misma lógica te dice que si 150 gramos de agua calentita, 80 grados, que te quema, se lo echa a un bloque de 50 gramos. 150 gramos van a ser, es un vaso normal, un vaso de desayuno. Y 50 gramos es un cubito de hielo. Y el cubito de hielo está frío, sí, está a -20, que es como normalmente pueden estar las neveras. Las neveras no están a 0, están por debajo de 0, ¿vale? Pero el agua viene del microondas, viene a 1000 pies. Entonces, cuando tú le eches ese vaso de agua al hielo y esperes un rato, lo normal es que todo el hielo se deshaga. Incluso si metes el dedo en el agua, puede que no esté fría del todo. Ya se ha quedado un poquito caliente, tibia, 15, 20 grados, no sé cuánto. Hasta aquí lo tenéis claro el planteamiento que he hecho. Ahora llega la hora de los números. Como veis, a cada tramo le he ido poniendo un Q. ¿Verdad que si suma de Q es igual a 0, el Q1 más Q2 más Q3 más Q4 tiene que ser 0? Y lo pongo así. Vale ya de la grabación del disco, Yo voy a escribir cada uno con su fórmula. ¿En el Q1 hay cambio de temperatura? Sí. Por lo tanto, sería masa de hielo por calor específico del hielo
por incremento de temperatura del hielo. Pero en vez de ponerlo así, que me va a hacer un poco de lío, yo voy a poner que si es temperatura final menos temperatura inicial, será 20, porque si yo resto 0 menos 20, queda 20, ¿verdad? Bueno, pues ya tengo el primer trozo de calentamiento. Esto lo sé y esto lo sé. No lo escribo, pero lo sé, porque me lo dan como dato. Seguimos. El Q2. En el Q2, que es este horizontal, no hay cambio de temperatura. Por lo tanto, el Q2 es masa de hielo por latente de fusión. ¿De acuerdo hasta ahí? Vale. Vamos con el Q3. En el Q3 vuelve a haber un aumento de temperatura. Pues será masa de hielo, que ya no es hielo, que ya es agua. Pero es lo mismo, es el mismo hielo, son los 50 por calor específico del agua, porque ese hielo ya no es hielo, es agua, por incremento de temperatura. Y aquí lo tengo que escribir, temperatura final menos temperatura inicial. ¿Verdad que en ese tramo Q3 nacemos de 0 grados? ¿Hasta ahí lo tenéis claro? Sí. Vale. Vamos con el Q4. El Q4 sería masa de agua. Fíjate que este agua es la del hielo este, pero el calor específico del agua es el del agua. Me vale lo mismo para el tramo Q3 que para el tramo Q4. En los dos trozos de agua. Por lo tanto serán los 4180. Pues masa de agua por calor específico del agua por incremento de temperatura, que será TF menos 80. ¿Hasta ahí bien? Como siempre os digo, al llegar a este punto triste, veo que sé y que me falta. Lo sé, lo tengo, lo sé, lo tengo, lo sé, me falta. Lo tengo, me falta. Tengo solo una incógnita. Pues ya es cuestión de escribirlo con mucho orden y tirar de calculadora. Y ojo con las unidades. ¿Vale? Yo no lo voy a hacer del todo. Lo voy a hacer del todo para ver si la temperatura final sale lo que me espero. Lo digo para no perder el tiempo con la calculadora, es que quiero hacer alguno más. Lo escribo. Masa de hielo, 50 gramos. Son 0,050, ¿verdad? Calor específico del hielo. Lo miro y me dicen que es 334,4 kilojulios por kilo. Es decir, son 334.400 julios partido por kilo. He pasado de kilojulio a julio metiéndole 3 ceros más, ¿de acuerdo? Por 20. 4 y 4 que apenas se ve. Por lo tanto, este primer término es un número que me lo va a dar la calculadora. Este segundo también es otro número, que será los mismos gramos por el latente. Ay, esperarse, que me parece que he puesto mal el dato. Me he cambiado de ejercicio. Tenía que haber puesto calor específico del hielo, que es 2090 julios partido kilo. Por lo tanto, este dato lo he puesto mal. Este dato es el que viene aquí, es el latente de fusión. ¿De acuerdo? Sería 2090 julios kilo, 2090 y 3 ceros más. ¿De acuerdo? Es que lo había tomado mal el dato. Y aquí sí son 334.400. Ya he hecho S y S. El latente el calor latente te lo dan, ¿no? Sí, me lo dan todo. Me dan el calor de fusión del hielo, que es el del tramo 2. Aquí en el tramo 2 el hielo se está fundiendo. Y el calor específico del hielo. El calor específico del hielo, si te das cuenta, es este término de aquí. Y el latente de fusión del hielo es este término de aquí. Y los dos me los dan, me los tienen que dar. Más masa de hielo, 0,05 por calor específico del agua, 4.180 y 3 ceros más, por TF. ¿Vale hasta ahí? Más masa de agua, que eran 150 gramos, son 0,15 por calor específico del agua, que son
4180 y 3 ceros más por TF menos 80. Esto lo tengo que escribir así porque tengo que hacer la multiplicación de todos por todos. Bueno, ya lo dejo aquí. Me temo que os va a quedar positivo, es decir, os va a quedar como hemos nosotros adivinado. ¿Qué tendríais que hacer ahora? Pues esta operación, sacar un número, esta operación, sacar otro número, esta operación, sacar otro número con TF, ¿verdad? Que va a salir aquí, más, y esta operación, sacar un número por TF menos 80, igual a 0. Y ahora este por este y este por este. Y una vez que lo tengáis, las TF a un lado y los números al otro. Esto es ya entretenernos con la calculadora, que no voy a perder el tiempo. Pero el planteamiento que quería que viera y el de arriba, que es el importante.